Muy buenos días. En la clase que corresponde a la sesión 14 del 10º grado de física, vamos a ver la mecánica de fluidos. Vamos a comprender los conceptos y principios que rigen la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos, bien sean gases o líquidos, así como las fuerzas que los provocan. La hidrostática es la parte de la física que estudia un fluido en reposo. A pesar de que la palabra hidrostática significa agua quieta o agua estática, este término se puede utilizar para designar cualquier fluido estático en general, no solamente el agua. Vamos a hablar de cualquier fluido que esté quieto. A diferencia del sólido, un líquido de equilibrio no puede estar bajo la acción de fuerzas tangenciales, por pequeñas que éstas sean. Por consiguiente, todas las fuerzas que actúan sobre un fluido en reposo se hacen actuando perpendicularmente a su superficie libre. Un fluido es una sustancia o una mezcla de sustancias que fluye, es decir, que fluye con mayor o menor facilidad. Este parece porque las partículas, por un lado, no ocupan posiciones fijas, se está moviendo con poca fricción como el líquido, y en segundo lugar, porque las partículas están demasiado separadas entre sí, moviéndose rápidamente al azar en el espacio disponible del recipiente que lo contiene. Se considera fluidos los líquidos y los gases y se caracterizan porque pueden escurrirse o fluir con mayor facilidad, cambiar de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas y se adaptan siempre a la forma de los recipientes que los contienen. La magnitud de la presión puede definirse como el efecto de la aplicación de una fuerza perpendicular sobre la unidad de área. Si la densidad de la fuerza es la misma en todos los puntos de la superficie, entonces la presión se denomina uniforme y puede describirse como presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Las unidades de presión son los pascales, las varias, los bares, milímetros de mercurio, atmósferas, torricelis, PSI, etc. Hay un video que les sugiero que vean, en donde nos hace la relación entre la presión y la fuerza, y se llama Fuerza y Presión en el mundo de Vican. Es un video en el cual nos va a enseñar cómo actúa la presión cuando la fuerza es actuada sobre ella. Otro concepto que vamos a observar, que vamos a conocer aquí, es la presión absoluta. La presión absoluta es la que se mide en comparación con un vacío absoluto, es decir, en donde no hay nada, por lo cual siempre es una cantidad positiva. Esto tiene sentido ya que en el vacío no hay materia alguna que ejerza fuerza y en consecuencia no hay presión. Sabemos que la fuerza es una cantidad o una aceleración más bien, que se aplica sobre una cantidad de masa. Si no hay masa, no hay fuerza y por consiguiente no hay presión. Por este motivo, la mayoría de los instrumentos utilizados para medir la presión, que son llamados manómetros, están calibrados para que el cero corresponda a la presión atmosférica. La presión absoluta se calcula como la presión manométrica más la presión atmosférica. Cuando la presión se expresa como la diferencia entre un valor medido y el vacío absoluto, se denomina presión absoluta. Cuando la presión se expresa como la diferencia entre el valor medido y la presión atmosférica local, se llama presión relativa. La presión relativa también se denomina presión manométrica o presión efectiva.
La presión atmosférica se define como la unidad, la fuerza que se ejerce por unidad de área en la atmósfera terrestre, o que ejerce más bien la atmósfera terrestre. La presión atmosférica se mide con un aparato llamado barómetro, que fue creado en 1643 por el físico y matemático Evangelista Torricelli. En esta animación, en este dibujo, en esta ilustración, vemos que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altura a la que se encuentran las ciudades sobre el nivel del mar. En el nivel del mar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. A medida que subimos en altura, bajamos en presión atmosférica. El punto del Everest, el cual tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, corresponde a una presión atmosférica de 300 milímetros